eran estructuras que se combinaban con los beta-lactámicos para evitar la hidrólisis del agente beta-lactámico. Lo que hacía el inhibidor enzimático era reaccionar preferentemente con la enzima beta-lactamasa, ¿sí? Bueno, ¿para qué vamos a utilizar especialmente la penicilina? Sobre todo para los gram positivos. Todas las enfermedades causadas por estreptococos como neumonía, meningitis, faringitis, ¿sí? También lo vamos a utilizar para estafilococo, pero además está el concepto de que el estafilococo tiene que ser sensible, porque acuérdense que teníamos aquel estafilococo aureus que rápidamente se volvía resistente y a los betalactámicos y que nosotros la catalogábamos como resistente a meticilina. Bueno, la meticilina es el antibiótico que se prueba que prueba la sensibilidad del estafilococo. También actúa frente al meningococo, que es la Neisseria meningitidis, sobre todo la sífilis, y los bacilos gram positivos, los clostridium, como el clostridium tetánico, ¿sí? El de tétano, y también para la hemófilos influenza, que es un coco gram negativo. ¿Sí? Bueno, acá les muestro todo lo que obviamente partiendo de lo que habíamos hablado en la clase pasada, de que la penicilina era solo inyectable, la inmensa mayoría de los tratamientos se prefieren por vía oral, que es condición para poder tratar en forma ambulatoria. Entonces, ¿qué vas a tener acá? Te vas a cansar de vender en tu farmacia amoxicilina, ¿sí? Tiene muchas presentaciones, pero en general se correlaciona con dosis de 500 miligramos cada 8 horas. Acá tenés la fenoximetilpenicilina que era la penicilina B, que ya te digo, casi no se usa porque para eso preferís utilizar las aminopenicilinas. Entre las reacciones adversas que se producen por efecto de la penicilina, lo primero que vamos a tener es la unión covalente de las penicilinas a cualquier proteína de alto peso molecular. ¿Qué es lo que estoy hablando? Te estoy hablando de lo que vos estudiaste en inmunología como reacción apteno-macromolécula. Y acá vamos a tener básicamente un ejemplo de esta reacción, ¿sí? Incluso se conocen los aminoácidos más sensibles a este tipo de reacción covalente. Vamos a tener a la benzilpenicilina, que primero va a sufrir una epimerización para formar el ácido benzilpenicilénico, y este es el que se va a unir con un residuo de lisina. También forma parte de un producto, la molécula beta-lactámica queda así, de esta manera, anulada, y vamos a tener la unión covalente a una proteína que puede generar la alergia a los beta-lactámicos. De hecho, hay que decir que esta alergia a beta-lactámicos nunca suele ser muy grave, suele aparecer sobre todo a nivel de la piel, ¿sí? Alcanza el 5% de la población y en general los casos de anafilaxis son muy raros, realmente muy raros, ¿sí? En general, el tratamiento es suspender la medicación y después se puede hacer el tratamiento de tolerancia a las penicilinas a través de un tratamiento de desensibilización. Hablemos ahora de la cefalosporina. Partiendo de las penicilinas que ya habíamos conocido, vamos a hablar ahora de la cefalosporina. Las cefalosporinas tienen una estructura
afín, pero un poco diferente, ¿sí? Ahora la estructura base característico del anillo va a ser el ácido 7-amino cefalosporánico, que va a tener ahora, además de la estructura en la posición 7, que es una amida, acá, como vemos en la posición 7, que es una amida, ¿sí? Además de esa posición 7, donde tenemos una amida, vamos a tener acá un éster en la posición 3, ¿sí? En la posición 3. Bueno, este éster le da ciertas características a la molécula de la cefalosporina. Y lo que nosotros tenemos que acordarnos sobre todo es de dos cosas. Primero, las cefalosporinas son más resistentes a las beta-lactamasas. Es decir, naturalmente tienen mayor resistencia a las beta-lactamasas que la penicilina. Y la segunda es que son incluso menos estables que la penicilina en medio acuoso. Y las reacciones son muy similares, muy similares. Las reacciones de degradación, a eso me refiero. Son muy similares. Bueno, al hablar de cefalosporinas, también van a inhibir la síntesis de la pared bacterial, van a tener unas características de absorción, distribución y eliminación iguales a las penicilinas, quiere decir un tiempo de vida media muy cortito, y de hecho la droga tiene un tiempo de vida media cerca de una hora y media. Las reacciones adversas también son totalmente similares a las penicilinas. Pero fíjense lo último que tenemos acá. Tiene una incidencia a la resistencia menor que las penicilinas. Menor que las penicilinas. Bueno, pero a diferencia de las penicilinas que se clasificaban, ¿ustedes se acuerdan en qué se clasificaban? Penicilinas naturales, semisintéticas, de espectro ampliado, que eran las aminopenicilinas, las resistentes a penicilinasas, que ya no tenemos, que eran cloxacilina y oxacilina, y las de espectro dirigidos. Esas eran las familias de las penicilinas. Ahora en las cefalosporinas no vamos a tener familias, sino que vamos a tener generaciones. Y vamos a tener las de primera generación, en donde vamos a tener a la cefalotina, cefalexina, cefadrina y cefasolina, que en general va a ser una familia muy importante. Algunas son de uso solamente inyectable, pero en el caso de la cefalexina se utiliza por vía oral y lo vas a vender mucho en la farmacia. Los de segunda generación tienen un espectro un poco más amplio y van a ser sobre todo sumamente activas frente a los meningococos, es decir, a la Neisseria, que es un coco gram negativo. Cefuroxima, cefaclor, sobre todo van a ser activos contra estos cocos gram positivos. La tercera generación de la cefalosporina es equivalente a las de espectro ampliado de las penicilinas, ¿sí? Bueno, vamos a tener a la cefotaxima y a la ceftriaxona. Bueno, son las que tienen el espectro más amplio, pierden un poco de potencia con respecto a la primera generación. Y las de cuarta generación, que en general no se utilizan mucho, vamos a tener al cefepime y a la cefpirona. Pero pasemos a hablar en primer lugar de el uso de la cefalosporina. En primer lugar vamos a encontrar que las cefalosporinas de tercera generación, cefotaxima y ceftriaxona, van a utilizarse para esas infecciones a gram negativo
y han desplazado a las penicilinas de espectro dirigido. Viste que hablamos de aslocilina, hablamos de meslocilina y piperacilina, tazobactam. Bueno, se utilizan bastante poco porque en general a nivel de internaciones se utilizan las cefalosporinas de tercera. ¿Y quién? La ceftriaxona en primer lugar y después la cefotaxina. Como son sumamente activas frente a la Neisseria meningitidis, es el mejor tratamiento para la meningitis, ¿sí? Y en el caso de la sepsis, es decir, grandes infecciones cataclísmicas multiorgánicas, se utiliza la tercera y la cuarta generación. Pasemos a hablar un poco de estas drogas. ¿Por qué? Porque las vas a ver muchísimo en la farmacia. ¿Sí? Bueno, paso a compartir entonces una ventana elemental de Google, una ventana elemental de Google, y vamos a comenzar con las cefalosporinas de primera generación, las que vos vas a encontrar en farmacia. Primera generación A, yo te diría que van a ser las cefalosporinas que utilizan todos los cirujanos. ¿Y por qué los cirujanos? Porque claro, en cirugía el acto quirúrgico es entrar a un órgano, ya sea el abdomen, el intestino, pero el cirujano tiene que entrar a través de la piel. Entonces, para evitar que los gérmenes que naturalmente colonizan la piel, que casi todos son cocos gram positivos, es necesario el uso profiláctico de un antibiótico. Y vamos a utilizar un antibiótico de primera generación. ¿Por qué? Porque sobre todo los gérmenes que tenemos en la piel son gram positivos, estreptococos, estafilococos, y lo que vamos a utilizar también es una vía inyectable. ¿Y por qué elegimos estos antibióticos? Por eso que te conté hoy, que te decía que las cefalosporinas son más resistentes a la hidrólisis por enzimas microbiológicas. Entonces, casi todos los cirujanos y en todos los servicios de cirugía vas a encontrar cefalosporinas inyectables de primera generación. ¿Cuáles son? Bueno, si sos farmacéutico hospitalario vas a conocer esto, cefalocina, como droga importante, cefalocina, la vas a encontrar como una de las drogas más importantes y vamos a observar la estructura. Acá tenemos la estructura de la cefazolina. Acá tenemos la estructura de la cefazolina y de movida ya respeta la relación estructura-actividad que habíamos visto. Mira, un éster en la posición 3, en la posición 3. En este punto el éster es con un tioéster y va a estar formando parte heterociclo, un heterociclo insaturado con nitrógeno y azufre. Esta es la posición 3. Y la posición 7 va a estar formando con un grupo amida, igual que lo que habíamos visto en la relación estructura-actividad, pero acá en el carbono alfa, en vez de tener un grupo benceno, vamos a tener un grupo teteazol, ¿sí? Un grupo teteazólico insaturado.
Bueno, la cefazolina se utiliza solamente por vía inyectable. Mirá, acá en la misma página tenemos este gran ejemplo y la vas a utilizar precisamente para tratamientos antibióticos asociados a cirugía. ¿Existe un análogo de la cefazolina? Sí, se llama cefalotina. Cefalotina. La cefalotina es otra cefalosporina de primera generación con las mismas características que la anterior y también se va a utilizar por vía inyectable. Mira, acá tenemos la estructura de la cefalotina. Un grupo éster en la posición 3, grupo éster en la posición 3, y ahora ¿qué vas a tener? Vas a tener en la posición 7 del anillo amino penicilánico, perdón, cefalosporánico, vas a tener la amida con un carbono alfa sustituido por un grupo tiofeno, ¿sí? Tiofeno. Una vez más, esto es lo que vos vas a ver, mirá, cefalotina inyectable 1 gramo. ¿Por qué? Porque estas cefalosporinas no son viables de utilizar por vía oral. Vamos ahora a la cefalosporina de primera generación que se puede utilizar de vía oral o en muchos casos también ya se pasa a la segunda generación y se llama cefalexina. Bueno, la cefalexina se puede utilizar por vía inyectable, es una cefalosporina sumamente noble, pero sobre todo se puede utilizar por vía oral. En las mismas concentraciones que la, que la penicilina. La cefalexina es comparable a la amoxicilina, ¿sí? Tiene el mismo espectro que la amoxicilina, por eso es intercambiable en muchos casos en la farmacia. ¿Por qué además te dijo que es similar y homóloga? Vamos a ver la estructura. La estructura química de la cefalexina y vas a ver que no es otra cosa que el análogo de la ampicilina, pero con un anillo de cefalosporina, ¿sí? Bueno, esta droga es una droga sumamente noble, se absorbe bien por vía oral, es bastante resistente por vía oral, por lo cual se lo puede utilizar en jarabes, en comprimidos, y sobre todo se lo utilizan las infecciones de piel en niños. Por ejemplo, te vas a cansar de vender en la farmacia cefalexina jarabe, ¿sí? Cefalexina jarabe, ¿por qué? Porque sirve para todas las infecciones de piel y también para las respiratorias. Yo te diría que es homóloga a la amoxicilina, ¿sí? La cefalexina está calificada como de primera generación, pero en realidad la podrías estudiar como de segunda generación por los usos que tiene y realmente en Argentina está sumamente difundido. Otra Profe, una pregunta. Sí, Supongamos una situación en la que viene un paciente a la, no sé, a la farmacia y el médico le recetó amoxicilina. Pero él nos dice que no se dio cuenta y que él es alérgico. ¿Podríamos ajá. nosotros como farmacéutico venderle cefalexina en ese caso? No, porque tendría el mismo tipo de reacción que una amoxicilina, porque son familias parecidas. En Ah, ok. general, la mejor idea es cambiar a otro antibiótico. El antibiótico de otra familia que es equivalente a este se llama clariteomicina, pero es de otro grupo de antibióticos.
Pero bueno. una cosa que hay que decir que es cierta, en general las reacciones alérgicas son bastante leves para los beta-lactámicos. ¿Sí? Sí, una pregunta que vos me dijiste es bastante interesante y acá viene la respuesta. Quien es alérgico a las penicilinas es alérgico también a la cefalosporina. ¿Sí? Con eso te contesto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Bien. Te muestro otro. Cefadroxilo o cefalosporina, menos común que la cefalexina, es el cefadroxilo. ¿Sí? También se lo utiliza mucho en jarabes para niños, y esto, igual que la amoxicilina, en niños es 250 mililitros, en adultos son, perdón, 250 miligramos, en adultos son 500 miligramos de tratamiento. Acá, por ejemplo, tenemos dosis de 500 miligramos, es para adultos, ¿sí? Si querés ver también las formas en comprimido, vamos a tener una gran cantidad de formas en comprimido, ¿sí? Aunque acá en Argentina cefalexina es lo más difundido. Veamos la estructura del cefadroxilo. Y acá te presento la estructura del cefadroxilo. Veámoslo que esté dibujado de una forma más ordenada. Bueno, uno los dibujitos, acá vamos a ver este gráfico. Uno en general los dibuja al revés, pero fíjate, el cefadroxilo es el equivalente a la amoxicilina. Es decir, en la posición del de la amiga, en la posición del anillo 7 cefalosporánico, vamos a tener un grupo amino y con un grupo fenol, un oxidilo en para. Lo que si esto fuese una penicilina sería amoxicilina. Y en el caso de la cefalexina, si esto fuese una penicilina, sería la ampicilina. Mirá justo lo que te estoy hablando. Miren estas estructuras que están acá. ¿Sí? Justo cefalexina corresponde a ampicilina, cefadroxilo corresponde a amoxicilina, ¿sí? Después hay otra, cefadrina también. No hay grandes diferencias en este tipo de estructuras, ¿sí? Vamos ahora a los de segunda generación. Las de segunda generación vamos a tener dos drogas, cefuroxima. La cefuroxima incrementa su potencia contra los cocos gram negativos, y al hablar de cocos gram negativos, ¿sabés de quién estamos hablando? Estamos hablando de la Neisseria meningitidis y de la Neisseria gonorrhoeae. La gonorrea y el meningococo. Y acá vamos a tener esta estructura, fíjate que está dibujada al revés, en este caso, básicamente en la posición 7 del anillo cefalosporánico, vamos a tener en la posición alfa una oxima y un grupo furano. Bueno, ¿qué hace esto entonces? Incrementa el espectro hacia los gram negativos. Y bueno, como vos ves acá, vamos a tener gran cantidad de drogas, de presentaciones para ese uso. Aunque hay que decir que no se utiliza mucho hoy en día la cefuroxima, ¿sí? Otra droga va a ser el cefacloro, ¿sí? El cefacloro, un análogo de la penicilina. Mirá, acá tenés al cefacloro, que vendría a ser básicamente una cefalexina
con un sustituyente clorado en la posición 3. ¿Sí? En la posición 3. Acá tenemos en la posición 7 del ácido cefalosporánico una sustitución en la amida similar a la cefalexina. Bueno, lo que yo te decía no es muy importante esta segunda generación. ¿Por qué? Porque en general la importancia que van a tener es la cefalosporina de tercera generación, que son dos, la cefotaxima y la ceftriaxona. Acá en Argentina, la más importante de las dos se llama ceftriaxona y va a tener un espectro mucho más amplio que las cefalosporinas anteriores y en general se va a utilizar para las infecciones importantes o infecciones graves que por ahí no se sepa cuál es el agente etiológico. Cuando analizamos la estructura de la ceftriaxona, la química, ¿sí? Cuando analizamos la estructura de la ceftriaxona, está dibujada como veíamos la penicilina. Acá tendríamos como nosotros dibujamos las... No, pero esta no es exactamente ceftriaxona. Acá tenemos la estructura de la ceftriaxona. Mira, ácido 7 aminocefalosporánico. ¿Qué vamos a tener en la posición 7 formando la amida que estudiamos? Básicamente la imina oxidada en el carbono alfa y acá un heterociclo con azufre y con nitrógeno también con insaturado, ¿sí? Pero lo más interesante es el éster, el tioéster en la posición 3, donde también vamos a encontrar un heteroátomo en general con dos grupos ceto. Estos grupos los habíamos visto cuando hablábamos de las acilureidopenicilinas, las penicilinas de espectro dirigido. Bueno, estas estructuras son muy análogas y realmente se utilizan para el mismo tipo de infección. En Argentina la más importante de todas es la ceftriaxona. Y te doy un ejemplo de uso de ceftriaxona que vas a vender mucho en la farmacia. Va a venir un varón, te va a decir, mire, yo no puedo orinar, me sale pus cuando orino y me duele mucho al orinar. Bueno, estás en presencia de la gonorrea. La gonorrea es la infección por Neisseria meningitis. Fíjate lo óptimo que es estos antibióticos, que una sola inyección intramuscular cura toda la infección, la gonorrea. Cura la totalidad de la gonorrea una sola inyección de ceftriaxona. Por eso la vas a conocer a nivel de la farmacia, la vas a utilizar mucho, Y el hermano de la ceftriaxona entre las cefalosporinas de tercera generación va a ser la cefotaxima, ¿sí? Cefotaxima también inyectable, también totalmente inyectable, igual que la ceftriaxona, no se utilizan por vía
por vía oral. Y fíjate, también responde con la misma relación estructura-actividad sobre el anillo 7 aminocefalosporánico, la amida que forma que se forma con la amina en la posición 7, va a tener un grupo imino y acá tenemos el mismo anillo de heterocíclico insaturado. Acá el éster simplemente va a ser un éster acético. Bueno, la cefotaxima también se utiliza solamente por vía inyectable. Quiero hablarles ahora de unas cefalosporinas más. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de penicilina de espectro dirigido, yo les hablé de unas infecciones con un microorganismo oportunista sumamente agresivo que era la Pseudomonas aeruginosa? Bueno, la Pseudomonas aeruginosa nosotros la tratábamos con las penicilinas de espectro dirigido con una que se llamaba piperacilina asociado al tazobactam, que era un IBL. Bueno, las cefalosporinas de tercera generación también tienen una cefalosporina antipseudomónica y es una de las que se utiliza mucho en Argentina y se llama ceftazidima. Ceftazidima. ¿Sí? También la vas a encontrar de uso por vía inyectable, de uso por vía inyectable para tratamiento de infecciones por pseudomonas. ¿Querés ver cómo es la estructura? Igual a las anteriores, en la posición del ácido 7 aminocefalosporánico, vamos a tener la misma amida que en carbono alfa tiene un grupo imino, ahora sustituido, el mismo grupo aromático y en la posición 3 un grupo piridínico, ¿sí? Bueno, la ceftazidima se utiliza para infecciones por pseudomonas. Pero hay una diferencia por la cual se utiliza la ceftazidima en vez de la piperacilina tazobactam. La ceftazidima se puede dar por vía oral para algunas infecciones, sobre todo infecciones de oído, otitis media crónica. Hay formas de ceftazidima por vía oral en donde se hace una sal cefixima, no, perdón, cef es ceftazidima AC. Bueno, no quise decir nada, me equivoqué. Y vamos ahora a la cuarta generación de cefalosporinas que no tenían las penicilinas. La cuarta generación de cefalosporina va a tener como principal droga al cefepime, ¿sí? Al cefepime. Bueno, esta va a ser la estructura del cefepime. El cefepime vamos a tener que es un antibiótico que va a ser utilizado en tratamientos de bacterias gram negativas resistentes y bueno, en general no tiene muchos usos, se la utiliza en pacientes muy graves de terapia intensiva,
pero es una opción, no se utiliza mucho a nivel de internación tampoco, ¿sí? Bien, ahora vamos a seguir con... Bueno, vamos a hablar ahora de una familia, la tercer familia de betalactámicos, que son los carbapenems, ¿sí? Los carbapenems van a tener dos drogas importantes, el imipenem y el etarpenem. Bueno, ¿qué importancia tiene en esta estructura? Bueno, esta estructura ya pierde en el azufre, el átomo de azufre, ¿sí? Y en función de eso, cambiando ese átomo de azufre, vamos a tener un tioéster también en la posición 3, ¿sí? Bueno, el imipenem es un antibiótico que se puede utilizar en infecciones en donde el microorganismo sea resistente a las penicilinas y a las cefalosporinas. ¿Por qué? Porque, atención, el imipenem va a tener esta característica diferente que habíamos visto cuando estudiábamos la parte de PVP. Sobre todo el imipenem va a unirse a PVP de bajo peso molecular. Eso hace que algunas especies que sean resistentes porque mutaron las PVP1 de alto peso molecular, todavía pueden ser sensibles al imipenem, ¿sí? Entonces, el imipenem es un carbapenem que se une a la PVP tipo 2 y produce la lisis celular, ¿sí? El imipenem tiene una característica, se degrada muy rápido por una enzima metabólica a nivel de riñón, ¿sí? Por lo tanto, en todas las preparaciones que se utiliza, se asocia con un inhibidor de esta enzima y el inhibidor se llama cilastatin. Por lo tanto, cuando uno habla de imipenem, por lo general habla de imipenem cilastatin, ¿sí? Bueno, el imipenem tiene un espectro ampliado, ¿sí? Tiene una muy buen espectro frente a bacilos gram negativos e incluso bacilos anaerobios, ¿sí? Puede producir reacciones alérgicas, pero tiene un solo inconveniente, que es el de que solamente tiene que utilizarse por vía inyectable intravenosa. Bueno, hay un primo del imipenem que se llama etarpenem, una droga más nueva, con el mismo espectro que el imipenem cilastatin, pero con una diferencia. Ahora se puede dar por vía intramuscular. Bueno, y el etarpenem tiene esa gran ventaja de poder utilizarse en pacientes ambulatorios por vía inyectable intramuscular. Vamos ahora a las monobactamas, ¿sí? Bueno, la monobactama más importante es solo una, que se llama Astronan. Hay más, Tigermonam, Muronomam, pero la que se utiliza en terapéutica en forma común es el Astronan, ¿sí? Bueno, el Astronan va a ser esta molécula, ya es una monolactama, y también va a tener las mismas características que habíamos visto con, con, el, con el imipenem. Va a producir la muerte de las bacterias, pero por unirse a una PVP más pequeña aún todavía. Por lo tanto, puede ser activo frente a bacterias que son resistentes, a las, eh,
penicilina, cefalosporina y al propio imipenem. Es decir, estás teniendo un antibiótico que todavía puede actuar frente a bacterias que son resistentes a las penicilinas, cefalosporina e imipenem. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver qué características tiene el Asteonam. El Asteonam también tiene un amplio espectro dirigido a bacterias gram negativas, tiene gran resistencia a las beta-lactamasa, tiene pocas reacciones adversas y es un alternativo a las cefalosporinas de tercera generación y a una familia de antibióticos que se llaman aminoglucósidos. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos los beta-lactámicos. Terminamos los beta-lactámicos y vamos a hablar ahora de otro antibiótico que inhibe la pared. Se llama vancomicina y es esta estructura que tenemos acá. ¿Sí? Por eso tiene un nombre, en general se le llama antibióticos glucopeptídicos, ¿sí? Tienen esta gran estructura, esto no se sintetiza, se utiliza básicamente por producción microbiológica y lo que va a hacer la vancomicina es inhibir también el entrecruzamiento de la pared. Previene la polimerización de la mureína, tiene un espectro tendiendo a un espectro pequeño, donde sobre todo vamos a tener, un amplio espectro, quise decir, donde vamos a tener sobre todo espectro dirigido a gram positivo. Estafilococo, estreptococo, enterococo, clostridium, ¿sí? Pero tiene algunos efectos, puede generar ototoxicidad, y su uso clínico es cuando estamos en presencia de un estafilococo que sea resistente a meticilina. Ya este estafilococo se vuelve resistente a todos los beta-lactámicos, entonces nos queda utilizar una familia diferente de antibióticos. Para eso está la vancomicina, ¿sí? En algunos casos se puede utilizar para el tratamiento del Clostridium difícil, ¿sí? Bueno, y vamos a ver qué más podemos hablar de esto. Bueno, lo primero que tenemos para conversar de esto es, permitime, que vamos a encontrar con vancomicina. Bueno, vamos a encontrar que las presentaciones son únicamente de uso intravenoso, ¿sí? Fíjense lo complicado que son estos antibióticos, pertenecen a la familia de los glucopéptidos, y se utilizan solamente por vía intravenosa. Acá también ocurre exactamente lo mismo que te decía, puede requerir un uso prolongado. Entonces la vancomicina no puede darse por vía ambulatoria y existe un análogo que se puede utilizar por vía inyectable intramuscular. Este análogo por vía inyectable intramuscular se llama teicoplanina. ¿Sí? Teicoplanina. Bueno, la teicoplanina es un antibiótico idéntico en sus características a la vancomicina, pero es más sofisticado y puede darse por vía intramuscular. Bueno, esta es una gran ventaja en algunas infecciones cuyo tratamiento tiene que ser crónico,
sobre todo infecciones de tipo ortésico de algunas prótesis en traumatología pueden requerir el uso de estos antibióticos. Volvamos a las monobacterias, el Aztreonam. El Aztreonam también es una droga importante, pero sobre todo para infecciones multiresistentes en pacientes internados. Aztreonam Argentina. También la única forma de utilizarlo es por vía intravenosa. Acá tenemos, a ver, acá. Aztreonam Argentina por vía intravenosa. ¿Sí? Y después habíamos hablado del imipenem. Bueno, el imipenem es un beta-lactámico que se puede utilizar aun cuando la bacteria sea resistente a cefalosporinas y penicilina. Y también lo que yo te decía, el imipenem te obliga a utilizar por vía solamente intravenosa. ¿Sí? Intravenosa. Una cosa que estábamos viendo y que yo te quería reiterar, que vimos sobre todo en las penicilinas, acordate cómo van perdiendo potencia los antibióticos conforme van aumentando su espectro. En el Aztreonam utilizábamos 1000 miligramos, en imipenem, cilastatin, la dosis inyectable es de 500 miligramos. Y también lo mismo que te dije entre teicoplanina y vancomicina, va a ocurrir con el imipenem, cilastatin, que solamente se puede utilizar por vía inyectable intravenosa. Hay una forma, un derivado que se puede utilizar por vía intramuscular, etarpenem, ¿sí? El etarpenem por vía intramuscular. Acá lo tenés, él ya permite el uso en pacientes ambulatorios. Uso pacientes ambulatorios. Mirá, para uso intravenoso o intramuscular. Ya el etarpene se puede dar por vía intramuscular. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Con esto terminamos beta-lactámico. Tenemos que seguir hablando de antibióticos. ¿Sí? Sí, tenemos que seguir hablando de antibióticos, pero nos tomamos 5 minutos para que no se nos mezclen los temas. ¿Estamos de acuerdo? Muy Bueno, bien. profe. Sí, profe.
Bueno, seguimos ahora con antibacterianos. Vamos a hablar de los antibacterianos más antiguos y vamos a hablar de una serie de antibacterianos de amplio espectro, pero van a tener un problema, no son bactericidas, son bacteriostáticos. Por lo tanto, van a tener un efecto menos potente que todos los anteriores que habíamos visto. Al ser de amplio espectro, sin embargo, sí abarca una enorme cantidad de microorganismos, incluyendo algunos parásitos unicelulares. ¿Sí? Bueno, pero para poder llegar a conocer estas drogas, antes que nada le tengo que presentar esta estructura. Esta estructura la vas a escuchar en la farmacia con dos utilidades en tu farmacia. Se llama ácido fólico. El ácido fólico es básicamente un cofactor enzimático que utiliza las células durante la duplicación. ¿Para qué? Sobre todo para poder sintetizar una base nitrogenada que va a formar parte del ADN. Me refiero a la timina, ¿te acordás? Adenina, timina, citosina, guanina. Bueno, la timina es una base nitrogenada, tiene una base nitrogenada pirimidínica que tiene un grupo metilo en la posición 5. Cuando no tiene ese grupo metilo en la posición 5, la base, el nucleósido se llama uracilo, ¿sí? Bueno, el uracilo se convierte en timina a través de una metilación. Esa metilación ocurre por una enzima que se llama timidilato sintetasa. Pero el metilo, ¿quién se lo da? ¿Quién va a aportar ese metilo al uracilo para formar la timina? Y acá viene el problema enzimático, es que necesitamos un cofactor que lleve ese metilo. Y el cofactor se llama ácido fólico. Te muestro lo que es el ácido fólico. Es esta estructura compleja que tenemos acá. Mira, va a estar compuesto por 3 partes principales. Acordátela y vas a poder ubicarlo. Primera parte, un anillo saturado, fusionado y de heterociclos denominado pteridina. Pteridina. Como vos ves, tenemos un anillo fusionado de 2, totalmente insaturado, aromático, que va a tener una serie de nitrógenos, ¿correcto? Bien, este anillo después va a estar ramificado con un grupo metilo y nos va a dar lugar a la segunda parte de la molécula, que es el ácido para-amino benzoico, ¿sí? Para-amino benzoico. Acá tenemos un grupo amino, el grupo aromático, y acá tengo un grupo carboxílico. Y entonces un anillo para-amino benzoico que va a estar formando una amina con un aminoácido terminal de ácido glutámico. Bueno, todo esto que ves acá se llama ácido fólico. Todo esto que ves acá se llama ácido fólico y nos va a permitir llevar un metilo en forma activa. ¿Cuál es el metilo en forma activa? Es un metilo que va a estar unido en esta posición, entre la posición 5 y 10, formando una estructura reversible que se llama 5,10 endometilén tetrahidrofolato. Bueno, esta forma del cofactor es la que va a ceder el metilo a la timidilato sintetasa, con lo cual se va a producir la metilación del uracilo en la timina. Sigamos.
Acá hay una gran diferencia. La célula eucariota utiliza el ácido fólico como una vitamina, es decir, viene desde afuera extracelular. En cambio, los procariotas sintetizan a partir de un ciclo metabólico. Bueno, mira, acá te muestro, en este gráfico lo vas a entender muy bien. Mira, el uracilo se convierte en timina y para eso, ¿quién aporta este metilo que está acá? Lo va a aportar un grupo 5,10 endometilente teafólico, que es esta estructura que vemos acá. El N510 metilente teafólico nos va a dar el metilo que se va a fijar en el uracilo para dar la timina. Muy bien. ¿Y de dónde se forma el 5,10 metilente tetrahidrofólico? Del ácido tetrahidrofólico. El ácido tetrahidrofólico, ¿de dónde viene? A través de la reducción del ácido dihidrofólico, y el ácido dihidrofólico viene de la reducción de directamente el ácido fólico. Bien, pero el ácido fólico entra en la célula eucariota como un nutriente. En cambio, la célula procariota está obligada a sintetizarla a partir de la pteridina y del ácido paraminobenzoico. Bueno, la pteridina y el ácido paraminobenzoico van a reaccionar con una enzima bacteriana que se llama dihidroteroato sintetasa, que nos va a dar el ácido fólico. Si yo puedo bloquear esta enzima, yo estoy inhibiendo el ciclo del ácido fólico solamente en el procariota. Bueno, ese es el caso de una familia de drogas que se llaman sulfonamidas, que fueron los primeros antibacterianos que se sintetizaron, los primeros que se sintetizaron. Bien, por otra parte, hay una diferencia entre la folato reductasa de los procariotas y de los eucariotas. La folato reductasa de los procariotas es más pequeña, ¿sí? Y puede ser bloqueada por unas estructuras sintéticas que se llaman diaminopiridinas, y ahora te las voy a enseñar. Comencemos entonces con las sulfonamidas. Bueno, eran las drogas más antiguas, antibacterianas conocidas, y van a ser una estructura que se va a caracterizar por una estructura en el espacio muy parecida al ácido paraminobenzoico. Pero ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una paraminobencenosulfonamida. Paraminobencenosulfonamida. Este es el grupo específico que le va a dar la capacidad de bloquear a la sintetasa, a la folato sintetasa bacteriana. ¿Y qué requisitos estructurales tenemos? En primer lugar, que haya una rotación totalmente posible en el anillo sobre el grupo sulfónico, ¿sí? Sobre el grupo sulfónico. El otro concepto, la amina sulfónica, va a tener cierta reacción ácida, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser una amida va a disociar de este hidrógeno, y la base conjugada con los electrones va a ser estabilizada cuando resuene hacia el grupo sulfónico, pero también va a tener que resonar en el sustituyente. ¿Sí? Bueno, requisito estructural, tiene que ser ácida, es decir, cuando esta amina tiene un grupo de hidrógeno, va a tener efecto biológico. Si yo convierto esa amina en una amina terciaria, es decir, le pongo un metilo, carece de efecto. Primer recurso importante, ¿sí? El segundo concepto es que yo puedo regular la lipoficidad de la droga con el tamaño del ciclo
que va a ser el sustituyente del grupo sulfonamida. En general van a ser estructuras que van a ser aceptoras de electrones, por eso te ayuda a estabilizar la base conjugada. Y cuanto más lipofílica sea, por algo que vamos a estudiar en el cuatrimestre que viene, va a tener mayor duración de acción. De forma tal que vamos a tener todas una series de sulfonamidas, ¿sí? Que van a tener diferente duración de vida media en función del tamaño y de la lipoficidad del sustituyente. De forma tal que vamos a clasificarlas en sulfonamidas de acción corta. Mirá, tiene todo en la estructura del para-amino benceno sulfonamida. El grupo amida tiene un hidrógeno capaz de disociarse. Y acá tenemos lo que yo te decía, el grupo saturado con grupos atractores de electrones capaces de estabilizar la base conjugada. Tenés al sulfisoxazol, al sulfametisol, y acá te muestro otro, la sulfadiazina. La sulfadiazina se utiliza para el tratamiento de la toxoplasmosis. ¿Sí? Bueno, la sulfadiazina es la droga más importante de esta familia, ¿viste? Se la utiliza para el tratamiento de la toxoplasmosis. Vamos a las sulfas de acción intermedia. Ahora van a tener una lipoficidad un poco más alta. Fíjate, ahora ya tengo un metilo ahí. Y va a tener la misma relación estructura-actividad. Te presento acá el sulfametoxazol. La sulfametoxazol es una muy buena sulfonamida, pero es la que se va a utilizar sobre todo como antibacterial. ¿Cómo se la utiliza? Asociada a esta droga, que es una diaminopirimidina, ¿sí? Que va a ser un inhibidor de la folato reductasa. Esta droga se llama timeteoprima y es la forma comercial con la cual vamos a utilizar a estas drogas como antiinfeccioso. Te presento al Bactrim, que es trimoeteoprima y sulfametoxazol. Siempre la relación de combinación son 5 de la sulfonamida por una de la trimeteoprima. Te vas a cansar de vender en este tipo de combinación. En general se prefieren los betalactámicos porque son bactericidas, pero también vas a utilizar vas a vender mucho en la farmacia. ¿Sabes para qué se utiliza? Para las infecciones urinarias en la mujer. Seguimos adelante. La otra presentación es el Bactrim Forte, que tiene el doble de concentración, 800 miligramos de sulfametoxazol y 160 de trimeteoprima. Es una de las primeras indicaciones para el tratamiento de la infección urinaria. Bueno, para terminar, otro problema, las infecciones intestinales. Cuando alguien tiene diarrea, ¿por qué tiene diarrea? Porque de las diarreas podemos tener un aumento de bacterias a nivel intestinal. Y este aumento de bacterias a nivel intestinal nosotros lo podemos tratar con una serie de sulfonamidas que son no absorbibles. No absorbibles. Y van a ser sulfonamidas a las cuales en la posición amínica le vamos a acoplar un grupo que sea sumamente polar. Mirá, por ejemplo, esta droga se llama eftalil sulfatiazol. ¿Y qué es lo que tenés acá? El sulfatiazol normal, pero acá el amino en la posición 4 está formando un éster con el ácido eftálico. Que fíjate, el ácido eftálico tiene tanta carga que el logaritmo de P es bajísimo, bajísimo, y no se absorbe, no se absorbe,
en la mucosa, pero sirve como desinfectante de las bacterias que viven en la luz intestinal. Y acá tenés otro ejemplo, el succinil sulfatiazol. Mirá, el succinil sulfatiazol es un éster del ácido succínico con el sulfatiazol. Y lo vas a vender mucho en la farmacia, ¿sí? Acá tenés el famoso streptocarbocastiazol, es básicamente eftalil sulfatiazol asociado a carbón. Es una pastilla de carbón que no solo tiene carbón activado, sino además tiene eftalil sulfatiazol. Y también, sobre todo, vas a tener muchas formas de tipo hospitalaria que tienen succinil sulfatiazol. Para terminar, te muestro esta última estructura que tenemos acá abajo. Se llama sulfasalacina. La sulfasalacina, como vos ves, es totalmente una sulfonamida, pero acá el grupo amino está formando un grupo así una hidrazina con un grupo aromático, ¿sí? Bien, esto in vivo a nivel de las bacterias se va a producir una reducción del grupo hidrazina y se va a liberar la sulfonamida. Bueno, la droga se llama sulfasalacina y ¿sabés para qué se usa? Para colon irritable, tratamiento del colon irritable. ¿Sí? Acá tenés un derivado que se llama mesalacina, también se utiliza para colon irritable. Acordate que Larisa en anatomofisiología te va a hablar de colon irritable como una inflamación autoinmune de la mucosa intestinal. Bueno, no se sabe bien por qué ocurre eso, se sabe que quizás esa infección autoinmune tenga que ver con las bacterias que forman parte de la flora y estas drogas que se convierten en sulfonamida in vivo en la luz intestinal disminuyen el colon irritable. ¿Sí? Bueno, chicos, abro el micrófono porque tengo dentista ahora a las 7, a las 6:30 y ustedes saben lo difícil que es conseguir turno con dentista, así que hoy vamos a terminar un rato antes. Les abro el micrófono. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola. No, profe. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene. Algo que les quería contar, miren, yo sí que soy un obsesivo de la materia y recibí un libro de síntesis de medicamento, un libro muy nuevo, lo que hace que sea bastante complicado de entender, pero yo ya fotocopié un capítulo con respecto a la reactividad de beta-lactámicos y les puse en el aula virtual. Está muy bueno, ¿eh? Es casi lo mismo que vimos en los otros libros, pero está muy bueno. Bueno, les mando un saludo y nos vemos en la clase que viene el martes que viene. Chau, chau.